Encuentra el presidente Gabriel Boric de gira. Continúan las actividades durante esta jornada, donde además durante esta mañana hemos conocido, seguramente va a ser un tema ahí que se va a tomar esta agenda durante la mañana. Vamos a tomar contacto con Daniel Tirs. El nombramiento de la nueva vocera de gobierno, subrogante, quien va a reemplazar a Camila Vallejo, quien a partir del lunes comenzará su prenatal. Aysén Echeverri, la ministra de Ciencias. Ahí ya estamos con Daniel Tirs, quien vemos y nos va a entregar detalles de este nombramiento, Daniel, y de las actividades además del presidente durante esta jornada. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Comienza el segundo día de actividades del presidente Gabriel Boric por la región de Ñuble, donde ya ha tenido varias actividades el día de ayer respecto a materias en torno a los incendios forestales, en torno a también a cambios en torno al cambio climático, ¿verdad? Por esta canalización que se hizo de un río que fue desbordado el año pasado y por lo tanto la intención está en materias de prevención, pero también estuvo reunido con múltiples autoridades locales de la región, ¿verdad? Del gobernador regional, también el delegado presidencial regional y con alcaldes de esta localidad para el día de hoy comenzar la agenda aquí en la comuna de San Ignacio, donde está encabezando las obras de mejoramiento del Colegio Bicentenario Víctor Jara. Parte de las actividades que ha tenido el presidente Boric por esta región cuando se conoce a primera hora del día esta noticia que estábamos esperando, ¿verdad? La confirmación de quién va a ser la persona que va a suceder a la ministra Camila Vallejo, portavoz del gobierno, que comienza su prenatal. Este es el último día en que va a estar en actividades, tiene 12 pautas agendadas para el día de hoy, las últimas antes de comenzar su prenatal, y ya el día lunes teníamos la duda de quién se iba a encargar de las vocerías, quién iba a encargarse de la subrogancia de Camila Vallejo, y a primera hora del día de hoy se confirma por parte de Prensa Presidencia que va a ser la ministra de Ciencias, Aysén Echeverri, quien va a ocupar su lugar. Fue por medio de un comunicado que se dio a conocer esta noticia, donde plantearon que la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia informa que el presidente Gabriel Boric ha designado como ministra subrogante en el Ministerio, Secretaría General de Gobierno, a la ministra Aysén Echeverri. Ella va a seguir desempeñando sus funciones, va a seguir como ministra de Ciencia, pero también va a tener entonces este rol de dar las vocerías de gobierno. Y de ahí una de las dudas que nos quedaba era qué pasaba con las otras autoridades que habitualmente hacen las subrogancias cuando no está la ministra Vallejo. En algún minuto fue la subsecretaria Nicole Cardoch quien se hizo cargo de esa vocería. Más adelante fueron varios ministros quienes se encargaron de responder a las preguntas de la prensa semana a semana cuando la ministra, por ejemplo, estaba de viaje o tenía un día libre o estaba con alguna licencia. Bueno, eran otros ministros del comité político quienes se hacían cargo de esa vocería. Quien más le tocó hacer esa subrogancia fue a la ministra del Trabajo, Janet Jara. También la hizo en algún minuto, en más de una oportunidad, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y también tuvo que realizarla en algún momento el ministro Sexpress, Álvaro Elizalde. Se esperaba que podía ser la ministra Janet Jara, sabemos que se sondeó como una de las opciones, dado que ya había desempeñado ese rol en varias oportunidades y que tiene esa facilidad para poder realizar de buena manera esas vocerías, pero hay un tema relevante y tiene que ver con que ella tiene una tarea muy importante que le ha puesto el presidente sobre los hombros y tiene que ver con el poder sacar adelante la reforma de pensiones. Es una tarea titánica porque están complejas esas discusiones en el Congreso. Se ha dicho que están cerca de llegar a un acuerdo, se ha puesto como plazo el mes de enero, de hecho, para que salga el proyecto del Senado, sea votado por la sala, pero eso implica tener constante diálogo con la oposición y en forma transversal con los distintos partidos y con los parlamentarios independientes de todos los sectores, y eso de alguna forma podía ser algo incompatible con la figura de tener que estar dando las vocerías, donde muchas veces hay que tener un discurso, a veces en un tono más duro respecto de la oposición, a veces realizando algún tipo de crítica, a veces las vocerías no son solamente temas verdad amenos, sino que hay que enfrentar algunas polémicas dentro del día a día, y por lo tanto eso de alguna manera se lee como que pudiera haber incidido en que no fuera Janet Jara la figura para poder asumir las vocerías semana a semana, y que finalmente entonces sea la ministra Aysén Echeverri quien se haga cargo de ser la nueva portavoz subrogante, ¿verdad? Porque eso es importante.
La ministra Vallejo no sale de su cargo. Recordemos que ella va a estar de prenatal, va a tener posteriormente a su hijo y va a tener luego una postnatal, pero ella sigue siendo ministra y por lo tanto esta es solamente una subrogancia. Ella ha dicho que el presidente le ha pedido, de hecho, volver una vez que termine este periodo y por lo tanto es parte de lo que sabemos, que ella volvería el próximo año luego de tener a su hijo y lo que tenemos claro es que finalmente entonces va a ser Aysén Echeverri quien la va a suceder durante todos estos meses y se va a encargar de reemplazarla, de hacer la subrogancia y sobre todo, ¿verdad?, en esta vocería de los días lunes, que es la más habitual semana a semana, y si es que hay que hacer algún tipo de otra vocería por parte del gobierno. El día de hoy, hasta donde entendemos, la ministra Echeverri no tiene pautas agendadas, no está puesto en la agenda pública que tenga alguna actividad, solamente teníamos conocimiento de estas dos actividades de la ministra Vallejo, pero por supuesto vamos a estar contactándonos con sus equipos para ver si hay posibilidad de tener algún tipo de pronunciamiento de su parte en torno a esta materia. Se le ha estado consultando a los distintos ministros, a la propia ministra Janet Jara, porque no le correspondió asumir este rol, a la ministra Vallejo también. El día de hoy el subsecretario del Interior, Luis Cordero, también tuvo que responder respecto a esta materia, porque por supuesto es noticia y tiene que ver con cómo se va a ir enfrentando, ¿verdad?, el discurso público de ahora en más por parte del gobierno. Claro, ahora para muchos puede ser, Dani, una sorpresa, ¿no? Quien venía realizando vocerías durante este último tiempo en reemplazo de la ministra Camila Vallejo, particularmente mientras ella se podía encontrar de viaje, era la ministra del Trabajo, Janet Jara, además del mismo partido político, porque muchas veces en todos estos movimientos se evalúa además que se mantenga una línea en términos de militantes o de partidos políticos. Mucho se habla de los cuoteos políticos y en esta oportunidad entonces no se ha considerado a la ministra del Trabajo, Janet Jara, por los motivos ahí que tú nos estás explicando, pero de todas maneras puede resultar ser sorpresivo que quien asuma esta función, así lo ha considerado el presidente Boric, sea la ministra de Ciencias, en un cargo además, en un rol de una alta figuración pública, donde además ella puede ser una tremenda oportunidad también en términos políticos, una vitrina además para ella, y hay que ver además cómo va allí su desempeño. Pero haciendo hincapié en lo que te consultaba, en términos generales puede ser sorpresivo este nombramiento. Sí, bueno, hay que considerar que también estos cambios se realizan a veces en forma más improvisada por alguna situación que genera que haya que sacar a alguna persona de su cargo y por lo tanto nombrar a alguien en su lugar, y en otros casos son de forma más meditada y hay más tiempo para poder pensarlo. En este caso se sabía que la ministra Vallejo estaba embarazada y por lo tanto en algún minuto iba a tener que irse de prenatal. Hace ya mucho tiempo se nos dijo que a partir del día lunes 23 de diciembre ella no iba a estar realizando las vocerías y nos faltaba solamente el nombramiento, ¿verdad? ¿Quién iba a ser la persona que le iba a suceder? Pero hubo tiempo para poder pensar tranquilamente quién podía ser la persona más adecuada para poder enfrentar esta misión que, como decías tú, es compleja, tiene un alto grado de exposición, pero también hay que considerar, hablando del tema de los cupos que me decías, ¿verdad?, de los partidos y todo lo que eso implica, porque siempre hay ahí cierta tirantez respecto a qué partido queda con más cantidad de ministerios, de subsecretarías, qué nivel de exposición tiene cada uno, quiénes integran el comité político, por ejemplo. Hay que recordar que en el caso del Partido Comunista, por ejemplo, que en este caso perdería el ministerio de la CGGOV, al menos por el tiempo en que esté Camila Vallejo fuera, asumió el ministro Gajardo en el Ministerio de Justicia, ahí estaba antes Luis Cordero, y él también es del Partido Comunista y por lo tanto de alguna forma ahí también recuperan este cupo que en el caso de la vocería perderían de ahora en adelante, pero es, sabemos, por un tiempo y por lo tanto ese tiempo va a tener que encargarse Aysén Echeverri de enfrentar las próximas vocerías y también los encargos que vengan desde el gobierno para poder dar cuenta, ¿verdad?, de los distintos mensajes que tenga que entregar la administración del presidente Gabriel Boric. Claro, ahí está entonces la información que iba marcando esta mañana y en donde además la información que manejamos en este momento, Dani, bueno, son dos actividades las que tiene contemplado hoy la ministra Vallejo, una que ya se ha desarrollado a las 9 de la mañana y es esa pauta la que aparentemente habría llegado acompañada de la ministra de Ciencias, Aysén Echeverri, así que vamos a ver allí seguramente esto a propósito de este nombramiento que se dio durante la mañana. Muchas gracias, que tengas buen día. Bien, vamos a ir también con información de este momento. Hay una actividad, lo conversamos junto a Daniel Tiers
de la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, sus últimas actividades durante esta jornada antes de comenzar su prenatal. Ahí está la ministra encabezando la inauguración de un jardín infantil Junji en la comuna de La Cisterna. Escuchemos. No sé si Aysén, sí. Ministra. Muchas gracias, ministra. Muy buenos días a todos y a todas. Me siento, por supuesto, muy honrada por este desafío, muy agradecida por la confianza del presidente Boric, de la ministra Vallejo, agradecida también del equipo de la CGGOV, que me han recibido con los brazos abiertos y con quienes vamos a trabajar de muy buena manera. El Ministerio de Ciencia, que va a tener que poner ahí aún más energía en impulsar esta agenda de ciencia y tecnología que bueno, todos saben, a mí no solo me apasiona, sino que me llena constantemente de alegría. Pero por sobre todo muy orgullosa de ser parte de un gobierno donde trabajamos como equipo, donde es posible que una mujer sea ministra y pueda tener guagua, pueda embarazarse, que pueda ir y volver, y que como equipo de gobierno todos los ministros y ministras salimos al paso, damos un paso al frente y nos encargamos de poder hacer este trabajo lo mejor posible para que la ministra Vallejo pueda disfrutar, descansar no tanto con una guagua chica, pero sí dedicarle todo el cariño y el amor que requiere ese pequeñito. Así que yo parto el lunes oficialmente con la vocería, me mantengo como ministra de Ciencia y Tecnología y espero pues que podamos construir una buena relación y estar a la altura del increíble trabajo que ha hecho la ministra Vallejo en los meses que vienen. Muchas gracias. Ahí escuchamos particularmente a la ministra de Ciencias, Aysén Echeverry, quien acompañó además a la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo en esta actividad y la inauguración de un jardín infantil. Y ahí estaban algunas de sus palabras luego de ser anunciado durante esta mañana que será quien reemplaza a la ministra Vallejo, quien comenzará su prenatal a partir del próximo lunes. Escuchemos ahora a la ministra Antonio Orellana, la ministra de la Mujer. Para Chile, para nuestro gobierno. Esto es una agenda que tiene 2 proyectos de ley, actualmente ambos en segundo trámite. Uno está en la Comisión de Educación del Senado, que es el de modernización parvularia. Escuchando aquí a las madres y apoderadas y apoderados del jardín, una de las cosas más importantes era que valoraban mucho la educación parvularia pública, que es el referente de calidad del sistema, pero que les gustaría que hubiera más. Y esto es uno de los centros del proyecto de modernización parvularia en la medida en que nos permite ampliar los cupos a través de una mejor gestión, que de todas formas la subsecretaria Lago ya ha estado trabajando ampliamente. Tan solo este año se han despejado 12.000 cupos en jardines infantiles y sala cuna a través del esfuerzo que hace nuestro sector parvulario por una mejor gestión de datos. Y el segundo proyecto, que tiene mucho que ver con lo que decía la ministra Vallejo, que es precisamente que podamos compartir el derecho a sala cuna entre padres y madres. Estoy muy contenta de ver aquí hoy día padres también que están en esta sala cuna, porque tenemos una firme convicción por la corresponsabilidad y para que avancemos en corresponsabilidad social y de género también al interior de las familias. Una condición necesaria es que la norma no excluya a los padres del derecho a sala cuna. Creemos que eso va a potenciar entonces esta agenda, no solamente la educación inicial y el desarrollo de los niños y niñas, sino también la inserción laboral femenina, la productividad de nuestro país y la participación de los hombres en las actividades de crianza y educación de los niños pequeños. Bien, ahí dejamos las palabras de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien está participando de esta actividad, una de las últimas pautas de la ministra Vallejo antes ya de comenzar su prenatal el próximo lunes. ¿Hay algunas preguntas de los medios? A ver, escuchemos. A responder a las interminables preguntas que le hacemos a veces, pero ¿cuál es la evaluación también después de todo este tiempo? Usted dice voy y vuelvo, pero de todas formas hay un precedente, me imagino, que busca sentar. Sí, bueno, ya van 3 años más o menos de vocería continua. Ha sido obviamente muy desafiante, muy importante para mí poder aportar al proyecto de gobierno desde este ministerio y con la confianza del presidente, que me ha pedido además regresar, pero son varios meses en que voy a estar con licencia y donde va a estar la ministra Aysén
reemplazándome en esas funciones, entendiendo que un ministerio que continúa un trabajo que ha desarrollado más allá de las vocerías también durante estos 3 años. Mencionaba lo que empujamos juntas en la Comisión Asesora contra la Desinformación de expertos y expertas, que en su momento fue bastante polémica, pero que ya arrojó 2 informes que han sido incluso recogidos en instancias internacionales para que hoy día estemos, por ejemplo, en una alianza no solo con Brasil, sino que también con la OCDE, la UNESCO, con diálogos en la Unión Europea, de países de la Unión Europea, para poder hacer una agenda común para enfrentar este fenómeno global, ¿no?, que está amenazando nuestras democracias y también nuestra sana convivencia. Particularmente en lo que sucede a través de las plataformas digitales. Lo segundo es que hemos ido empujando un proyecto para fortalecer Televisión Nacional. Hemos estado trabajando en ampliar y mejorar la entrega de los fondos concursables para las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación social. Hemos generado por primera vez una alianza entre UNESCO y Carabineros de Chile para fortalecer los programas de formación en materia de derechos humanos, particularmente en el trato y trabajo con los medios de comunicación y los periodistas. Junto con eso, un proyecto para proteger la labor de los trabajadores de las comunicaciones que hoy día está en el Senado. ¿Y qué más me queda? Bueno, muchas cosas hemos hecho además, pero esos son los gruesos, ¿no? Y ese trabajo va a continuar hasta el último día de nuestro mandato, porque nosotros gobernamos hasta el último momento y el trabajo, por lo tanto, por los chilenos y chilenas y para el cumplimiento de nuestros compromisos se va a realizar hasta el último día de nuestro mandato, independientemente de esta subrogancia, independientemente de las contingencias y las crisis, porque una de las grandes tareas que uno asume cuando es gobierno es que al mismo tiempo es capaz de enfrentar una crisis y tomar decisiones al respecto, nunca dejar de gobernar por los chilenos y chilenas y sus necesidades. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy se despide por un tiempo de la vocería, asume la ministra Echeverri. Quería consultarle cómo fue el proceso para llegar a la ministra Echeverri para que tomara su cargo, sabiendo que habían otros candidatos, por ejemplo, la ministra Jara, que también era la que sonaba bastante fuerte para reemplazarla en este proceso. ¿Cómo fue esta elección? ¿Cómo se discutió? ¿Participó usted? ¿Participó el presidente? Una cosa son los trascendidos, cosas que pasan y especulaciones legítimas, no quiero decir que no, en la prensa, y otra cosa es finalmente cómo se toman estas decisiones, y esto es una decisión que es del presidente, ¿no? El presidente deposita su confianza y las tareas importantes de un ministerio, en este caso a la ministra Aysén Echeverri, para asumir la subrogancia de la Secretaría General de Gobierno. Y a mí no me corresponde, obviamente, pronunciarme más de aquello, es solo una decisión del presidente, siempre lo dijimos así, que iba a ser del presidente y que se iba a comunicar cuando el presidente lo definiera. Y hemos llegado a este momento porque ya era el momento clave antes de mi salida. Así que reiterar simplemente que somos un equipo, lo dijo la ministra, independientemente de la decisión del presidente, que es la fundamental, todos somos un equipo y estamos para apoyarnos mutuamente. Ministra, no se va a ir sin responder preguntas de la contingencia hasta el último. Sigo siendo ministra todavía el día de hoy. Quería preguntarle a propósito del conflicto que se abre con Argentina, de tener una frontera que nos une, ahora una relación tan fría, y que ha terminado también ya con descalificaciones al presidente Boric. Ayer él entregó ciertas palabras, un mensaje en donde dijo no vamos a responder con lo mismo, pero me imagino que es complejo de todas formas, cuando históricamente la relación con Argentina era muy distinta. El primer viaje del presidente electo en Chile siempre era una gira por Argentina, eso también ha ido cambiando, no se pudo celebrar los 40 años del Tratado de Paz. Miren, el presidente ha sido muy claro en algo que es parte del ABC de la educación diplomática y educación cívica. La relación entre Chile y Argentina es una relación de estados, una relación de pueblos, porque justamente los presidentes pasan, pero los pueblos y sus instituciones quedan. Y es tan valioso aquello que nosotros ponemos en el centro cuidar esa relación. Cuidar la relación entre pueblos que son hermanos, independientemente de las diferencias políticas que puedan tener los mandatarios o las mandatarias de turno. Y esto lo decimos porque efectivamente en las relaciones entre presidentes que representan estados, países, pueblos, es fundamental para nosotros al menos siempre hablar en positivo, con respeto, pero eso no significa tolerar los insultos,
las provocaciones ni las descalificaciones. Y por eso el Gobierno, a través de su Cancillería, ha enviado, evidentemente, la nota de protesta que fue presentada a través del canciller Van Claveren, y reiterar además que nuestra preocupación fundamental, junto con no tolerar este tipo de provocaciones, es seguir trabajando por nuestro país, un país que ha logrado reducir significativamente la pobreza. Todos somos testigos de los resultados que nos dio la última encuesta CACEN, que vamos a seguir trabajando por mejorar los derechos laborales de hombres y mujeres de nuestra patria, como lo hicimos con el proyecto de 500.000 pesos de salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Ahora, lo decía la ministra de la Mujer y Equidad de Género, para ampliar el derecho a sala cuna de trabajadores y trabajadoras, junto con los estándares mejores de calidad de los procesos educativos de nuestros niños y niñas. En fin, nuestra tarea está en eso, ¿no? Porque es lo que merecen nuestros compatriotas, un mejor vivir. Y esa va a ser nuestra principal preocupación, más que estar cayendo o respondiendo a una táctica del bait, que es una táctica de la odiosidad, de la descalificación, que creemos que no aporta en la construcción ni de relaciones diplomáticas ni en la construcción de democracia. Ministra, y a propósito del debate por la cárcel, se volvió a reabrir cuando el ministro Montes confirma que se aprueba el proyecto en sí que había presentado el Ministerio de Justicia. Esta mañana hubo una reunión entre el alcalde Desbordes y también el ministro Gajardo. Luego de esa reunión, lo que plantea el alcalde es que él va a seguir y va a acudir a todas las instancias legales para impugnar este proyecto, para evitar que llegue a la cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad a la comuna de Santiago. ¿Cómo ven como gobierno esto? ¿Y cuál va a ser? ¿Es posible que de aquí a que termine este mandato se pueda avanzar lo suficiente para dejar este proyecto concretado? Bueno, nosotros tenemos un desafío en política carcelaria muy grande que hemos estado asumiendo con financiamiento y con nueva legislación para que el plan carcelario en Chile sea más moderno, más seguro y se ajuste a la demanda que estamos teniendo por nuevos reos que logramos detener y poner y someter a la justicia que son miembros del crimen organizado. Ustedes han visto cómo hemos ido logrando detener con el trabajo de nuestras policías y el Ministerio Público a criminales que pertenecen al Tren de Aragua, a sus células. Ese trabajo sigue y eso demanda una política carcelaria más amplia, más robusta, y no solamente es un debate que concentra el interés de la Comuna de Santiago, sino que es un debate país, ¿no? Porque este desafío se asume a nivel país y por eso lo que trabaja el Ministerio de Justicia por mandato del presidente Gabriel Boric es mejorar la política carcelaria que existe en nuestro país, en Chile, en todos los rincones. Ahora, no me puedo hacer cargo del tono, o sea, una cosa, el tono de una conversación que lo expresó claramente el ministro de Justicia, que fue una buena reunión, una buena conversación donde se le explicó y reiteró el plan que existe para Santiago 1, que es una ampliación de la cárcel a propósito de garantizar que no hayan hacinamientos, por ejemplo. Esto no necesariamente tiene que ver con que lleguen nuevos reos, sino que de los mismos puedan estar en las condiciones que corresponden a los estándares de segregación y aislamiento, y además un módulo de máxima seguridad que es bastante acotado, o un número de personas, no recuerdo si eran 400 o 200. Él podrá decir lo que quiera a través de los medios de comunicación, pero al menos yo me hago cargo de lo que señaló el ministro de Justicia, del tono que fue la reunión y que fue bastante positiva, donde se le manifestaron los pasos a seguir y el objetivo de la ampliación de Santiago 1 en el marco de una estrategia que es más global y que está complementada con varios proyectos de ley en el Congreso, como lo hemos señalado. Ministra. ¿Pero se alcanza en este tiempo? Bueno, eso es ustedes saben que hay un objetivo de cumplir rápidamente con las metas. Tenemos contemplado una ampliación de 12.600 plazas para el 2030 y en este periodo de gobierno 5.000. Y eso se hace con nuevos módulos como nuevas cárceles, ¿ya? Entonces, es parte de esa estrategia global y para poder cumplir con los 5.000 en este periodo de gobierno, obviamente que la idea es que Santiago 1 también pueda avanzar en esa dirección en este mandato. Ministra, preguntarle por los funerales de alto riesgo, narcofunerales. Si bien la ley fue aprobada, no hay un reglamento. ¿Hay algunas
fecha de que podría ya promulgarse este reglamento? Porque durante estos días hemos tenido un funeral en la Pincoya y no se haya implementado por lo menos alguna medida extra con carabineros o en base justamente a como lo decía la ley, de que iba la delegación a determinar si es un funeral de alto riesgo, si se van a hacer estas 24 horas que ustedes decían. ¿Cuándo se va a poder implementar un reglamento con esta medida? Sí. Bueno, como toda legislación tiene, después de ser aprobada, un proceso reglado en plazos para su creación de reglamento y revisión de reglamento por parte de la Contraloría General de la República, y tengan la seguridad y la certeza que se van a cumplir con esos plazos. Pero es propio de todo proceso legislativo que después de aprobar una ley viene esta parte administrativa que es de reglamento, donde se presentan reglamentos a tiempo por parte del Ejecutivo y luego se revisan por parte de la Contraloría General de la República. Si hay observaciones, hay un intercambio, pero esperamos obviamente que todo eso se pueda cumplir y se va a cumplir dentro de los plazos para una adecuada implementación de la ley, que siempre requiere esta patita administrativa. Bien, muchas gracias. Bien, dejamos hasta ahí este punto de prensa. Entonces, las declaraciones de la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, en una de sus últimas actividades durante esta jornada. El lunes inicia ya su prenatal, ya en algún momento más también tiene otra actividad que está considerada en el cierre oficial de la campaña de Navidad en Correos de Chile. La particularidad de esta actividad que estábamos mostrándoles ahí es que llegó acompañada, no estaba así mencionado en la pauta de prensa, llegó acompañada de la ministra de Ciencias, Aysén Echeverri, quien se ha anunciado durante esta mañana será quien reemplace a la ministra Vallejo en las funciones como vocera a partir del próximo lunes, una vez que ella ya comience con su prenatal. Bien, 10 de la mañana con 30.